Aquí seguimos en palabras, ¿no? Poniendo en palabras las recomendaciones de Daniel Bucciarelli con estos libros que trajo para hoy. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, Julieta, ¿todo bien? ¿cómo estás? Bueno, bienvenido una vez más. Bueno, elegiste dos libros. Particularmente, ¿por qué estas dos recomendaciones, Daniel? Veamos, son dos libros muy distintos, ¿no? Sí, ¿no? Uno grande, otro es chiquito. Sí. Uno es una novela de largo aliento, que son 600 páginas. Sí. El otro es un libro de poesía, cortito, Bien. chiquito. Bien diferente. Bien diferente, pero que tienen algo en común. Ajá. Ambos escritores han sido traducidos a más de 20 idiomas. Ambos escritores tienen muchos premios y son los dos libros de mucha calidad. Así, estamos hablando de Guillermo Arriaga y de Andrés Neumann, ¿no? Bueno, ¿cuál vas a elegir para comenzar con esta recomendación? Bueno, vamos a empezar con El hombre. El hombre, así es. De Guillermo Arriaga. Esta es una novela, empecemos por decir que Guillermo Arriaga es un escritor mexicano. Yo no lo conocía, este es el primer libro que leo de él, pero tiene muchísimos antecedentes buenísimos. Es ganador del premio Alfaguara de novela, que es un premio importantísimo. Ha escrito varias novelas y también guiones de cine, de películas importantes. Muy bien. Este libro en particular narra la historia de una persona, el hombre, Henry Lloyd, un personaje ficticio que encarna un poco cómo se desarrolló en la frontera entre México y Estados Unidos desde el siglo XIX hasta ahora, cómo se transformó toda esa región, particularmente en el estado de Texas, ¿no? Se puede ver acá, tiene una aproximación muy interesante, son 6 voces distintas. Por un lado está un narrador en tercera persona, en 1815, que narra la infancia de este personaje. Luego están varios ya avanzados del siglo XIX, en 1880 más o menos. Está una voz, es la esposa con la que se casa, Virginia. Otra es la de un esclavo negro, niño, joven, que narra toda su historia de cómo lo toman en África, cómo lo secuestran, cómo lo llevan, el maltrato que sufre. Este personaje en particular tiene la oportunidad de instruirse, de aprender inglés y de leer, y se expresa muy bien. Después hay otro narrador que es un esclavo negro también, de mayor edad, que no tiene esa instrucción y que está perfectamente logrado la forma de hablar totalmente distinta a la del anterior. Un quinto narrador que es un mexicano, un niño también mexicano, y allí también la escritura es totalmente mexicana. Claro. Y por último, un narrador también de tercera persona en la actualidad, en 2024, que narra ya la historia del tataranieto de ese. Muy bien. Entonces, como distintas miradas de una situación. Distintas miradas, ¿no? de cómo se formó desde la nada, desde un niño totalmente marginal, cómo llega a construir un imperio, ¿no? A través de formas terribles, ¿no? Porque Henry Lloyd logra crecer y armar un gran territorio a su favor, con un ejército de esclavos que mataban. Está también allí la historia de cómo se formó el estado de Texas, cómo Estados Unidos le sacó más de la mitad del territorio a México. Y cómo se formó, digamos, un poco Estados Unidos, el capitalismo en Estados Unidos. Es una aproximación interesantísima
y está excelentemente bien escrito. Como decía, cada uno de estos seis narradores lo hace con un ritmo distinto, con una escritura distinta, y se van, de a poquito, se van entrelazando todas las historias. Todas las historias. Sí, matamos, dice, quemamos, cometimos despojos injustificables, más al final, sobre las ruinas, se alzó el progreso, sentado en un trono de sangre. Bueno, exactamente, esa es una muy buena que define la obra, ¿no? Exacto. Así es, muy bien. Bueno, este es el tipo de novelas que como decía recién, polifónica, dice que es. Por un lado polifónica, pero además decía de largo aliento, porque son para leer. Para estas largas noches de invierno se adaptan mucho. Claro. Porque no se acaba, se acaba. Sí. O son de esas novelas que uno las va leyendo y no quiere que se acabe. Mirá, porque te va atrapando la historia por completo, ¿no? Exactamente. Bueno, les decimos entonces la recomendación El hombre de Guillermo Arriaga, bueno, en primera instancia, y ahora pasamos a otra propuesta que me decías, bueno, totalmente diferente, que tiene que ver con la poesía, un libro, bueno, mucho más corto, ¿no? Un libro de poesía, editado por la editorial, se llama La Bella Varsovia, es una edición muy bonita, como pueden ver allí. Hermosa. Y el autor es Andrés Neumann, que en este caso es argentino, nació y pasó su infancia en Buenos Aires, pero se crió en Granada, porque sus padres, músicos exilados argentinos, tuvieron que establecerse allí. Y este libro en particular, bueno, como decía, tienen varios libros, varios premios, ha sido traducido a más de 20 idiomas, pero en particular este libro es una larga poesía dedicada a la madre que murió joven y cómo narra un poco cómo él la cuida durante su enfermedad. Es un excelente poeta y llega muy a fondo, con mucha sobriedad, con mucho estilo, a esta situación tan terrible, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, leo un pedacito. ¿Cuántos regresos, madre, quedarán? Sé que vas a esperarme con tu estela impaciente, hasta que digas en la última noche: bienvenido a tu casa, está vacía. Uy, qué fuerte. Bueno, así es un poco el ritmo del poema. Y bueno, la poesía es siempre la madre de la literatura. Claro, así es, muy bien. La poesía entonces de Andrés Neumann con esta propuesta, Isla con Madre, la otra opción para el día de hoy, para esta semana, para que lo tengan en mente, para que lo puedan, bueno, aprovechar con estas recomendaciones de Daniel Pucciarelli. Daniel, muchísimas gracias por visitarnos. Que tengas un lindo día. Bueno, igualmente. Y a leer. Aunque haga un poco de frío. No pasa nada, un buen libro siempre es buena compañía. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias. Bien.